Muy buenas noches a todos. En esta última sesión vamos a hablar de los Balcanes y de sus conflictos a través del siglo XX. Como ya hemos visto, es una región plagada de contradicciones y dificultades y complejidades, pero el siglo XX fue particularmente agudo en esas contradicciones. Como decía en el final de la charla pasada, algunos profesores, incluso un profesor que alguna vez yo tuve que se llamaba Gerhard Draconia, hablaban de los Balcanes como uno de los ejemplos de violencia atávica que hay en el mundo, es decir, de esa inquina entre vecinos y entre similares que los ha llevado a tantas guerras y contradicciones y a que la desconfianza y las tensiones sean el pan de cada día, eh, más bien entre ellos que incluso con las potencias que pudieron amenazarlos durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Por eso es necesario para pues, un viajero bien orientado conocer el escenario de los Balcanes con sus idas y venidas, para que ustedes vean que no es lo mismo estar en una ciudad que en otra, en un pueblo que en otro, en un país que en otro, a pesar de que sean pequeños y en pocas horas se pase de uno al otro. Esa circunstancia la tendrán allá a la vuelta de la mano, y para que eso no se convierta en un desorden o en algo absurdo o imposible de entender, hacemos estas charlas para que los Balcanes se conviertan de ahora en adelante en un territorio al menos más conocido y en una posible comprensión tan complicado. No, de, lo primero que hay que entender con los Balcanes es que eran parte, en buena medida, de dos imperios: el imperio austrohúngaro, que terminó en 1918, y del imperio otomano, que terminó en 1912. Eh, esa circunstancia marcó su destino durante varios siglos y dejó el sello de hierro en sus ciudades, en sus lenguas, en sus mentalidades y en sus religiones. Eso ha hecho de los Balcanes un escenario conflictivo. En el norte de los Balcanes está Italia, como hemos visto, y en el sur está Grecia, dos países que identificamos como los patrones y los patronos de la condición grecolatina, de la condición occidental. Es decir, el mundo griego y el mundo romano están signados y separados en buena medida por los Balcanes, esencialmente por los Balcanes eslavos. Entonces, entender esa complejidad de los eslavos es el objetivo de esta charla de hoy. Ya puedes pasar a la segunda. Lo primero que hay que decir es que Yugoslavia fue un reino entre 1918 y 1945. La palabra Yugoslavia significa Confederación de los Eslavos del Sur, porque Slav o Eslavia es la raíz de eslavos que van a Rusia, a Ucrania y a muchos países, incluso los checos y los polacos son eslavos. Pero los eslavos del sur, Yug es el sur en lengua serbocroata y en lengua rusa, son estos pueblos que ya hemos mencionado: eslovenos, croatas, serbios, bosnios, montenegrinos, kosovares y macedonios, que son la clave de la complejidad de este tan complicado país. Sin embargo, se unieron en un reino que duró justamente entre el final de la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda Guerra Mundial. En esos años de entreguerras y en esos años de guerra, reinó primero el rey Guillermo y el rey Alexander primero, incluso después un tiempo el rey Pedro, que marcaron el destino de la Yugoslavia, digamos, imperial,
o por lo menos la Yugoslavia monárquica, que habría de ser uno de los estados interesantes del mundo, uno de los nuevos estados interesantes del mundo después de la Primera Guerra Mundial. Tenía Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia, parte de Kosovo y parte de Albania del norte. Esa era la confederación monárquica, ese era el reino de Yugoslavia, que en virtud de las muchas dificultades y complejidades internas estaba destinado a, a caer en secesión. En ese momento, los Karađorđević, se llamaba la dinastía que reinaba en Yugoslavia, los Karađorđević, que habían estado emparentados con un Karađor, un famoso héroe serbio del siglo XIX, XVIII y XIX, que había sido pues uno de los unificadores o uno de los, digamos, agentes de unificación o de voluntad de unificación de los eslavos del sur, considerando que estaban rodeados por el mundo alemán y austriaco, por el mundo otomano, incluso por otros mundos que, como en Italia, tenían sus ojos puestos en recuperar territorios de lo que habría de ser Yugoslavia. Entonces, para mantener la integridad territorial y una relativa unidad entre los eslavos, se pensó que este reino sería la solución, la respuesta, dentro de ese ambiente en buena medida idealista que caracterizó al final de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, y esto es interesante, este país existió durante ese periodo en que la Sociedad de Naciones, como se llamaba, fue la rectora del orden mundial. Pero obviamente esa Sociedad de Naciones fue muy débil, muy frágil, muy vulnerable durante los años de entreguerras y precisamente por eso, así como desapareció en el año 45 el reino de Yugoslavia, desapareció también con él la Sociedad de Naciones tras el comienzo y el desarrollo dramático de la Segunda Guerra Mundial. Pasaron muchas cosas en ese periodo del 18 al 45 que hay que explicar, sobre todo en virtud de la oposición muy dramática entre los croatas y los serbios. Como ya hemos visto, los croatas tuvieron brigadas y milicias muy importantes y muy brutales, llamadas los Ustacha, que habrían de combatir a los serbios y hacer una masacre con ellos, ponerles emboscadas en determinados lugares de paso y asesinar de un modo implacable hasta 100.000 serbios. Y los chetniks también a su vez habrían de vengarse con ferocidad de los croatas y no solo de los Ustacha, que eran una especie de guerrilla y de milicianos. Pero puedes pasar ya al siguiente cuadro. Entonces, aquí vemos ya la distribución étnica y religiosa de la que ya hemos hablado en la vez pasada. Croacia es católico, Eslovenia es católico también. Bosnia y Herzegovina es ortodoxo la mitad y musulmán la otra mitad. Serbia es predominantemente ortodoxa. Montenegro es una sociedad ortodoxa, pero más moderada y más secular. Y los kosovares, en virtud de su conexión con el mundo albanés, son entre cristianos ortodoxos y musulmanes también. Lo mismo pasa, o algo parecido pasa en Macedonia del Norte, en donde hay una mayoría ortodoxa, pero también unos cuantos musulmanes y enclaves musulmanes que complejizan dramáticamente la condición del sur de Serbia, del oeste de Macedonia y de casi toda Albania. Albania, además, en virtud de haberse convertido en un estado comunista, pues tuvo esa relación puramente esquizoide o esquizofrénica con la religión que caracteriza a las sociedades comunistas, es decir, borran una parte de lo que han sido, pero no la borran toda porque resulta pues muy difícil echar para atrás y borrar de un plumazo lo que durante siglos se ha sido y se ha pertenecido. Eso pasa esencialmente con las religiones y en este caso de un modo tan dramático en los Balcanes. Podría decirse, mirando este mapa religioso de los Balcanes,
que predomina la religión ortodoxa en la antigua Yugoslavia, pero al menos territorialmente, pero que los enclaves musulmanes y católicos hacen que no haya ni pueda hablarse de uniformidad religiosa, igual que no la hay en el orden étnico. Como pueden ver incluso por los vestidos de estos personajes, hay unos que parecen griegos, otros que parecen musulmanes, hay unos que parecen partisanos, como en algún momento lo fueron los italianos después de la unificación. Es decir, hay gente muy diversa y muy variada. Por ejemplo, un esloveno podría ser muy parecido a un italiano. Un croata del norte, de Rijeka o de Zagreb. Pero los croatas, en cambio, de la región de Dalmacia, pues claramente pertenecen a un mundo distinto, muy cercano a la religión ortodoxa. El catolicismo y la ortodoxia no se combaten brutalmente, pero sí sellan unas fronteras religiosas muy explícitas, de manera que ustedes verán catedrales o iglesias claramente católicas y verán catedrales o iglesias claramente ortodoxas, que se distinguen por sus cúpulas, se distinguen porque el altar está cubierto por una especie de angeo que se llama el iconostasio, y porque en la mayor parte de las iglesias ortodoxas hay muchos íconos, pinturas de santos o del mismo Pantocrátor. La clave fundamental para distinguir una iglesia ortodoxa de una iglesia católica es que en todas las iglesias católicas está el Cristo crucificado, mientras que en la inmensa mayoría de las iglesias ortodoxas, en la cúpula, está el Cristo resucitado llamado Pantocrátor. Pantocrátor quiere decir aquel que todo lo gobierna, aquel que todo lo reina. Por esa, además de la pura dimensión arquitectónica, por esas marcas, y además porque en las iglesias ortodoxas predomina la Biblia en griego y en las iglesias católicas, por supuesto, predomina la Biblia en la lengua de cada país, pero remitida y traducida del latín. Entonces, esa es una manera de encontrar y de comprender la diversidad de los Balcanes, étnica y religiosa, que tantos problemas ha causado y que al mismo tiempo es hoy uno de los mayores encantos de la región. Espero que esto quede claro, lo de quiénes son los unos y quiénes son los otros y dónde están localizados. Quiénes son los croatas, quiénes son los eslovenos, quiénes son los bosnios, los serbo-bosnios y los bosnios musulmanes, los albaneses, los kosovares, los serbios, etcétera, los macedonios. Aquí se ve la ciudad capital de Yugoslavia durante el reinado de los Karađorđević, es decir, la ciudad blanca, Belgrado. No sé si van a ir a Belgrado, pero es una ciudad bella, adosada en la cima de una colina. Se hizo una fortaleza particularmente hermosa y sobre la explanada del río Sava y del Danubio está la ciudad de Belgrado. Es una de las tantas capitales que dan al Danubio, como la ciudad de Budapest o la ciudad de Viena. Entonces Belgrado tiene además ese encanto de ser una ruta del muy romántico y también muy apocalíptico río Danubio, que ha pasado por tantas dificultades en la historia desde tiempos romanos e incluso anterior a los romanos. Como se ve, es una ciudad, o esas fotos dan la impresión de una ciudad de provincias relativamente pacífica y sobria, con pocos edificios, como era en los años 20 o en los años 30, pero obviamente hoy van a encontrar una ciudad pues muy moderna, muy vibrante, muy adaptada a los tiempos, pero con esa pequeñez y esa característica que marcan los Balcanes, que se ve muy claro que cada lugar es capital de algo, de una provincia o de una región, y que los habitantes han vivido allí desde hace muchos siglos, pero que difícilmente han podido asimilar a gente proveniente de otros lugares. Estas fotos muestran muy, digamos,
el ambiente de lo que debió ser la Belgrado de los años 30, de los años 20, una ciudad de provincias tranquila y sobria, que mientras no hubiese grandes conmociones que marcasen el destino apocalíptico de la Europa de entonces, podía manejarse a sí misma con toda tranquilidad, pero que una vez signados por las grandes fuerzas, por la división de poderes tan dramática que marcó Europa, pues ya no pudo conservar más ese carácter plácido, esa paz interna en la que seguramente pasaron la mayor parte de los años de los reyes Karageorgievich. Como les decía, Croacia y Serbia se han odiado por muchos siglos. Las manifestaciones políticas y sociales han hecho que los croatas se inclinen básicamente hacia el occidente, mientras que los serbios se inclinen básicamente hacia el oriente, es decir, hacia el bando ruso, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista político. Esa, esa marca hizo que Hrvatska es el nombre en croata de Croacia, también así para que lo identifiquen con el equipo de fútbol, con su famoso escudo eh, de cuadros blancos y rojos. Esa Hrvatska, con capital en Zagreb, tiene una vocación muy fuerte hacia el occidente y así lo manifestó en los tiempos en que Hitler subió al poder, es decir, a partir de 1933. Como se ve también, Hrvatska, o sea, Croacia, adoptó el alfabeto latino y por eso, durante los años en que estaba preparándose la Segunda Guerra Mundial, eh, Croacia fue un aliado apasionado de Hitler y de Alemania, porque pensaba que iba a salir bien favorecido e incluso que iba a poder tener el predominio sobre Yugoslavia en caso de una conflagración, cosa que mientras se mantuvo el pacto ruso-soviético o germano-soviético hasta 1941, pues fue posible, digamos, paliar las fuerzas y equilibrarlas de una manera razonable. Pero una vez que se separan Stalin y Hitler en el año 42 o a comienzos del 42, el mundo para los croatas, el mundo para los serbios se vuelve un mundo de abierta confrontación. Los Ustacha, dirigidos por Ante Pavlovich, eran una guerrilla, digamos, muy compacta y muy eficaz, armada por los nazis y vinculada pues a la propaganda nazi de manera directa y que actuaba como una forma de disolución de la antigua unidad eslava que habían preconizado de modo tan iluso quizá o tan ingenuo los Karageorgievich en 1918. Es decir, sería muy cruel y muy facilista decir que la unión estaba pegada con babas. No, era una unión relativamente sólida, pero una vez que los nazis entran en juego radicalizando a los Ustacha, pues cometen tal cantidad de arbitrariedades y de crímenes con relación a los serbios y al resto de los yugoslavos que se hacen profundamente odiosos, incluso para los propios eslovenos, que resultarán en buena medida tiranizados por estos croatas, por estos Ustacha. Eh, el nivel de fanatismo y de radicalización de los Ustacha, pues es recordado por todos aquellos que estudian el fundamentalismo político, el totalitarismo. Es decir, como lo diría Hannah Arendt, no había reacción, no había ningún tipo de crítica al interior frente a las acciones incluso tan brutales que en parte les ordenaba a Hitler cometer o en parte ellos por congraciarse con Hitler cometían. Por eso, como se ve en la figura de la izquierda, la unión entre Croacia y el Estado nazi pues fue muy honda,
incluso en algunos momentos fue una unión simbiótica, hasta el punto de que no se sabía quiénes estaban actuando, si propiamente los ustacha croatas por iniciativa propia o los asesores hitlerianos por iniciativa propia. Esa radicalización de los ustacha ha quedado sobre todo en la región oriental de la actual Croacia. Como ustedes han visto, Croacia es como una herradura, la herradura más oriental que está lejos de la costa, digamos, y cerca de la frontera serbia, se llama Krajina y después era muy importante incluso en la guerra de los 90. Esta región de Krajina, Valjulia y Valjak, eh, en el oriente y nororiente croata, es donde estaba pues el campo favorable de los Ustacha. Era una mentalidad completamente fanatizada y convencidos, como estaba ante Pavlovich, de la victoria implacable de Hitler sobre todo el resto de sus enemigos en Europa. La verdad es que hoy nos parece exagerada esa confianza, pero entre 1939 y 1941 prácticamente nadie podía oponerse materialmente al avance de las tropas alemanas. Eh, en realidad se adueñaron de Europa, se adueñaron de Rusia, se adueñaron de Rumania, de Croacia y pusieron su bota pues implacable sobre toda la región, por lo menos durante 2 o 3 años, de manera que mucha gente creyó que ese dominio o ese predominio iba a durar para siempre, o por lo menos que iba a durar muchos años y que se había consolidado. Como se ve en la foto de la derecha, también la iglesia, en este caso la iglesia católica croata, se unió con los nazis. Era muy difícil pues que alguna institución importante y respetada pudiese ponerse en contra del avance pues tan avasallador de los nazis durante estos años iniciales de la Guerra Mundial. Muchas gracias. La siguiente. Este es el otro lado, el lado de los chetniks. Como hemos visto, los chetniks eran más bien guerrilleros a la usanza ortodoxa y a la usanza rusa. Eh, Eran pues defensores de la patria serbia y del imperio serbio y de la capital, la ciudad de Belgrado, que se habían hecho pues militantes de las fronteras y guardias de frontera y sobre todo con una palabra que se volvió fundamental en la historia de los Balcanes, que es la palabra partisano. Eran partisanos, es decir, guerrilleros. Durante mucho tiempo, incluso en España y en otros países, la palabra guerrillero ha estado asociada con factores positivos como luchadores por la libertad. La verdad es que, por supuesto, no es la impresión que nosotros tenemos aquí de esa palabra, pero así lo fue durante los años de la Guerra Civil Española, incluso después de la derrota de los partisanos en la Guerra Civil Española, y así lo fue también en la región de los Balcanes, incluyendo Grecia. Los partisanos eran como héroes, casi Robin Hood, luchando por los pobres, por los desposeídos, por los oprimidos, por la gente que había sido avasallada brutalmente. En este caso, por ejemplo, por los Ustacha. Había una gran diferencia entre chetniks serbios y ustacha croatas, empezando por la religión, incluso, aunque hablan la misma lengua, por el acento que hacen en una cosa o en otra. Y como se ve aquí, reina es la escritura cirílica, la escritura clásica de los países ortodoxos y del mundo oriental. En otras palabras, como una bella canción lo dice en Italia, la riba blanca y la riba negra, había, a pesar de lo cercanas que eran Croacia y Serbia, pues los ríos separaban odios absolutamente irreconciliables y mentalidades que no eran o no se consideraban en absoluto compatibles y además que tenían graves vejámenes y graves reproches que hacerse los unos a los otros. Es decir, primero fue la masacre de serbios por
de serbios chetniks entrampados y atrapados y sitiados por los Ustacha croatas, que parece que en 1941 cobró la vida de más de 100.000 hombres. Y después fue la brutal represión cuando ya Stalin apoya a los chetniks que los serbios hicieran contra todos aquellos que habían participado en las masacres croatas, en las masacres Ustacha. Entonces, estos dos bandos todavía hoy se reprochan cosas uno al otro y en buena medida explican la tensión hoy discreta, pero antaño muy abierta, que hay entre serbios y croatas, a pesar de hablar la misma lengua. Por eso nosotros desde aquí llamamos a la lengua serbo-croata, pero ellos no, ellos llaman a la lengua serbia srpska y a la lengua croata hrvatsk, es decir, la lengua de los croatas. Y para ellos las fronteras, por ejemplo, esta región de Krajina, son fronteras sagradas. Y cualquier incidente que pueda haber en la frontera puede terminar en graves confrontaciones. Ya lo fue pues en ese tiempo de un modo tan luctuoso y tan cruel, y lo fue después, o lo sería después, en la Guerra de los 90, e incluso en el presente, ya 30 años después de terminada la guerra, las tensiones en Krajina siguen siendo evidentes, como cuando uno pasa la frontera entre Turquía y Grecia, siente la gran tensión. Algo similar se siente al pasar de Croacia a Serbia o de Serbia a Croacia. Muy bien. La Segunda Guerra Mundial, como muestra este mapa, estuvo marcada por ofensiva nazi y expansión ustacha croata hacia el territorio serbio, incluso avasallando buena parte de lo que habría de ser la defensa rusa, especialmente cuando se declaró el territorio serbio aliado de Moscú, aliado de Stalin. Entonces, como se ve aquí en el mapa, también las fuerzas italianas apoyaban a los nazis desde la región de Friuli, desde la región de Trieste, la que ya hemos visto, y desde la costa de Dalmacia. La costa occidental croata se llama costa dálmata o de Dalmacia. Esa es la histórica Dalmacia que tanta importancia había de tener en la antigüedad y que fue crucial durante los primeros años de la guerra en los que claramente los vencedores y avasalladores fueron los del bando católico, es decir, el bando vinculado a Hitler. Eh, las fuerzas políticas se centraron sobre todo, y las fuerzas militares se centraron sobre todo en la región central de Bosnia-Herzegovina, en donde hubo pues muchas batallas, como puede verse aquí en este mapa tan ilustrativo. Ahí se ven las ofensivas antipartisanas de los ejércitos de Ustacha croatas, en la foto de la izquierda, y los uniformes de los Ustacha y de los croatas en general, que eran más parecidos a los uniformes nazis. Eh, en las fronteras se luchaba pues cuerpo a cuerpo, había todavía en algunos lugares incluso trincheras como en la Primera Guerra Mundial. En buena medida esto se debió a que el armamento con el que contaban los dos ejércitos era bastante primitivo, incluso en comparación con el armamento alemán o soviético. Porque se trataba de dos ejércitos que de manera relativamente espontánea se estaban enfrentando entre sí, cada uno aliado con un bando, pero en buena medida descuidados por las grandes fuerzas de un lado y de otro que se ocupaban de enfrentamientos mucho más graves, mucho más grandes en otros territorios europeos. Muy bien, es muy importante entender otra vez el famoso concepto del partisano y cómo
aquí ya se ve en la foto de arriba a la derecha al personaje que habrá de cambiar la historia irremisiblemente, Josip Broz Tito. Josip Broz Tito nació en 1892 y murió en 1980. Había nacido en la frontera entre Eslovenia y Croacia, pero no era un croata militante. Curiosamente, era un individuo partidario de la Unión de los Yugoslavos. Y aunque fue un soldado croata durante la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que no estaba de acuerdo, incluso se manifestó abiertamente en contra de las arbitrariedades y crímenes de los Ustacha, pero tampoco era partidario de las retaliaciones brutales de los Chetniks. Entonces, esa condición de ponerse en medio y además el provenir de un pequeño pueblo fronterizo y una innegable astucia política que tenía Josip Broz Tito, eh, también está en la foto de la izquierda, a la izquierda, aquí se ve este personaje, es tal vez el mediador más importante que la historia de Yugoslavia haya tenido en el siglo XX. Tito tuvo la sensatez suficiente como para unirse a los soviéticos de manera moderada y combatir y recibir la ayuda de las tropas soviéticas del lado serbio, incluso con la intención ya no de destruir a los croatas, sino de pacificar y unificar a la patria yugoslava. Por eso, por esa condición de militante de la patria yugoslavia en medio de la división, incluso del ahorcamiento, como se ve aquí, los partisanos fueron con mucha frecuencia ahorcados. Buena parte de los antiguos chetniks fueron ahorcados, marcados por líderes que pues se habían fanatizado de un modo absurdo y extraordinario. Y por eso, después de la guerra, después de 1945, quedó muy claro que la única manera de que Yugoslavia sobreviviese era ponerla en manos de Tito. Tito era, como hemos visto, relativamente conciliador. Era un individuo nacionalista, pro-eslavo, y por tanto minimizaba tanto el bando croata como el bando serbio, como el bando bosnio, como el bando macedonio. Es decir, era un partidario de la unidad. Y ese discurso de la unidad, pues obviamente en 1945, cuando las tropas soviéticas eran las tropas victoriosas, cuando había dado los pasos adecuados para unirse al bando aliado, y cuando finalmente pues tanto Hitler como Mussolini terminan derrotados y muertos, eh, Mussolini a comienzo de año y Hitler en el mes de abril, ese cambio de fuerzas, ese reversal of fortune que caracterizó el universo político y militar del final de la Segunda Guerra Mundial, unido además al surgimiento de las Naciones Unidas, todo eso le dio una extraordinaria legitimidad como libertador, como salvador de la patria y además como el que minimizaba con éxito las divisiones y los odios entre los yugoslavos. Entonces él solamente hablaba de la patria yugoslava. Además, pues ya habían desterrado a los monarcas y habría de convertirla en una república socialista. Cuando uno oye la palabra, muy bien, muchas gracias. Esto es justamente la celebración del triunfo en el año 45 en Belgrado y la fundación de la República Socialista de Yugoslavia. Se ha dicho mucho, y probablemente con razón, que Stalin y Tito no se entendían nunca y no se entendieron nunca. Stalin en realidad no entendía a nadie. Stalin era un personaje que no estaba buscando conciliación. Por tanto, lo que hizo Tito de manera muy inteligente fue no criticar abiertamente a Stalin y mantenerse un poco con una especie de bajo perfil,
mientras se reconfiguraban las fuerzas en toda Europa Oriental. Y además, pues, consciente de la importancia que ello tenía para los soviéticos la salida al Mediterráneo. Siempre ha sido crucial para la Unión Soviética tener salida al Mediterráneo, no solo al Mar Negro que tiene, pero Yugoslavia le aseguraba una cabeza de playa al Mediterráneo. Las tensiones aquí se ven las fotos de los dos, de Stalin y de Tito, digamos, dorando la píldora y llevando una buena relación. En la foto de la izquierda se ve la cara muy complacida de Stalin mientras Tito firma los acuerdos en los que, en buena medida, el Estado yugoslavo se declara un Estado, digamos, aliado incondicional del Pacto de Varsovia, que se firma en 1949. Pero a pesar de ello, Tito tenía un temperamento y unas prioridades distintas y sobre todo era muy consciente de que si empezaba con purgas como las que hacía Stalin, pues de nuevo se reactivaría la guerra civil. El problema de los Balcanes siempre ha sido que la guerra civil está a unos pocos metros de distancia. Incluso hoy sigue siendo uno de los territorios, digamos, más tensos de del actual espacio político y geopolítico europeo, e incluso algo así dentro del seno de la Unión Europea de hoy. Por eso la relación entre Tito y Stalin siempre se ha recordado como una relación, digamos, de cordialidad tensa, muy tensa. Eh, lo mejor que hizo José Stalin en su vida fue morirse en marzo de 1953. Igual que Mao Zedong, fueron los dos personajes más funestos que el siglo XX tuvo, incluso mayores, por lo menos por el número de muertos, que Hitler y que Mussolini. Es cierto que en Occidente se habla mucho más del flagelo que significaron Hitler y Mussolini, y no hay duda de que lo fueron, pero por el número de muertos y por la magnitud de la brutalidad y de los métodos totalitarios, sin duda ni Hitler ni Mussolini fueron tan crueles ni tan sistemáticos en el crimen, en abandonar pueblos, en matarlos de hambre, en las purgas, como José Stalin. Por tanto, tras morir Stalin en el año 53, Tito se siente con las manos libres y empieza a proceder un modelo de desarrollo, digamos, no radicalmente distinto, pero distinto, el modelo yugoslavo, que será diferente claramente del modelo stalinista e incluso del modelo de Brezhnev, el modelo típicamente soviético de los años 50, los años 60, los años 70. La verdad es que Tito gobierna durante muchos años, es decir, desde el 45 hasta el 80, gobierna 35 años, y durante esos 35 años puede moldear una Yugoslavia reconciliada, un país, muy bien, muchas gracias, un país que, como ya hemos visto, aunque estaba unido bajo el comunismo, pues tenía una serie de factores en común y eso era lo que era más importante para Tito, aprovechar los factores en común, industrializar a Yugoslavia en los años 40, 50 y 60, incluso en los 70, donde se convirtió probablemente en el país más industrial después de Alemania Oriental, el país más industrializado del mundo de Europa Oriental y del mundo soviético, de influencia soviética. Esta República Federal Socialista de Yugoslavia, como se llamó, estaba compuesta por la República Federal Socialista de Eslovenia, República Federal o la República Socialista de Croacia, de Serbia, de Bosnia-Herzegovina, de Montenegro, de Macedonia, etcétera. Es decir, era una confederación. La palabra confederación, igual que en el caso de la Unión Soviética, y por eso será tan importante, la palabra confederación significa unión voluntaria, es decir, que cada estado se suscribe como miembro, como parte de la confederación,
siempre y cuando no cambien determinadas condiciones de partida que son consideradas indispensables para que se conserve o para que se mantenga en esa condición. Esas condiciones se mantuvieron, digamos, sin tocar entre el año 45 y el 80, porque además la mano de hierro de Tito no permitía disensos mayores ni confrontaciones, es decir, reanudar los problemas de Krajina, reanudar los problemas de Vojvodina, o que bosnios musulmanes peleasen con bosnios serbios, o que los macedonios fueran, digamos, avasallados por los serbios o los kosovares, etcétera. Es decir, había una serie de nacionalidades en suspenso que Tito mantuvo con mano de hierro y con gran eficacia industrializó a Yugoslavia. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, algunos de ustedes, de los vehículos Zastava. Los Zastava eran una versión yugoslava de eh, del vehículo Fiat, un modelo Fiat. Entonces ahí se veía la colaboración industrial, los hasta yugos, sí señor. Eh, Efectivamente, durante muchos años, los serbios, por ejemplo, se especializaron, igual que los checos, en la producción de materiales ópticos. Entonces eran, junto con los checos, como digo, de los mejores del mundo oriental, del bloque socialista, para la producción de material médico, incluso de material óptico, de buena calidad. Los croatas tenían también una serie de fábricas y de conocimientos alrededor de asuntos de productos químicos, por ejemplo, para la industria farmacéutica del lado oriental. En fin, había una cierta complementariedad industrial que se mantuvo unida y estabilizada durante los años de Tito, Josip Broz Tito. Eh, Incluso hubo películas yugoslavas que fueron relativamente conocidas en Occidente porque, por supuesto, no hacían propaganda abierta y a veces había una cierta, muy velada crítica al paradigma soviético en las películas yugoslavas, pero obviamente referidas a asuntos de la vida cotidiana, en donde lo que era más importante era simplemente el lenguaje cinematográfico. Yugoslavia ayudó a la expansión del comunismo en muchos países del mundo, ayudó a Cuba, ayudó en la en la guerra civil de Angola, en fin, sobre todo con armas, con asesores, etcétera. Pero, eh, por ejemplo, en el Vietnam, en algún momento, material yugoslavo llegó a las tropas de las guerrillas Vietcong. Sin embargo, no era un partícipe muy abierto de esta universalización o mundialización de la revolución, que era el proyecto de los soviéticos, y que era un proyecto que en buena medida se abandonó en los años 70, cuando ya Tito era viejo y enfermo, cuando ya se vio el final del régimen y el final del reino hacia 1976, 77, empezó a haber tensiones sobre quién habría de heredar la Yugoslavia de Tito. Y parecía no haber realmente ningún heredero que tuviese las características y el carisma que Tito había tenido. Por tanto, mucha gente dijo, yo me acuerdo de haber oído en 1980, que con la muerte de Tito se terminaba Yugoslavia. Empezaba ya el principio del fin. Se escribían algunos artículos sobre la materia, etcétera. Aquí se ve la muerte de Tito en 1980, que fue un drama precisamente porque no había sucesor. Eh, es decir, muchos de estos individuos, de estos dictadores, de estos sujetos, hombres fuertes del comunismo, pues no tienen reemplazo, porque nadie reúne las condiciones ni el carisma, ni además los pactos y los asuntos que caracterizaron en este caso la unidad yugoslava bajo la mano
tan contundente de Josip Broz Tito. Aquí se ve entonces el entierro en Belgrado. Aquí en la foto de abajo se ve a Leonid Brezhnev, el premier del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1980, en la muerte de Josip Broz Tito, y tratando de prometer o de imponer, incluso hasta Margaret Thatcher se ve, eh, tratando de poner o de imponer una especie de paz forzada que de todos modos, aunque duró 10 años más, habría de convertirse en el sino de la reanudación de la guerra en Yugoslavia. Es decir, Yugoslavia estuvo unificada de manera idealista bajo los reyes de la dinastía Karađorđević y de manera realista y sumamente pragmática bajo el mandato y la égida de Josip Broz Tito entre el año 45 y el año 80. Fue un líder, fue un gran, no diríamos un pensador, yo creo que los comunistas no tienen muchos pensadores, pero en realidad era sin duda un sujeto pragmático, dedicado, minucioso, alguien que procuró la paz y como se ve en la foto donde aparece el príncipe de Gales y donde aparece, perdón, el esposo de Elizabeth, Alberto, el duque de Edimburgo y Margaret Thatcher, era para Europa muy importante eh, Tito porque era una garantía de paz, que en ese tiempo, en plena Guerra Fría, se veía como algo, digamos, urgentísimo que Europa necesitaba. Por tanto, al morir en el año 80, quedó huérfana Yugoslavia, quedó sin posibilidad de reconstruirse para volver a ser o para seguir siendo lo que había sido hasta ese momento. ¿Qué quedó entonces después de la muerte de Tito? Aparece un personaje que será al principio visto como alguien providencial y después siniestro personaje, Slobodan Milosevic. A diferencia de Tito, Milosevic era serbio y además un militante de la supremacía o del supremacismo de los serbios sobre el resto de Yugoslavia. Había sido obviamente un funcionario en el gobierno de Tito, pero de una condición gris subió al liderazgo obrero y además en los años 80 como década tuvieron un carácter radicalmente distinto de los años 70 y de los años 60. En los años 60 y 70 el mundo estaba sumamente descoordinado y lleno de conflictos. En los años 80 se suponía que llegaba por fin a una era de paz, a una era de estabilización. Y así, de esa manera, se presentó y obtuvo el poder Slobodan Milosevic, a pesar de que los croatas, los eslovenos lo miraban con mucho recelo. Eh, no solo por su pasado, no solo por ser serbio, sino porque Milosevic tenía una cara pública y una cara oscura, una cara de servicio secreto, de jugadas secretas, porque además favorecía claramente a los sindicatos serbios frente a los sindicatos croatas o montenegrinos o de cualquier otro lugar. Y porque Milosevic pensaba que la reunificación de Yugoslavia tenía que hacerse, sobre todo, desde Belgrado y con un corredor de salida de Belgrado, incluso con una especie de repoblación, de manera que la población serbia se estableciese en la orilla del mar. Ese ha sido siempre el gran problema yugoslavo, que los serbios están atrapados en un territorio que no tiene salida al mar. Durante mucho tiempo Montenegro fue, digamos, el deslizadero, el rodadero por el cual los serbios se acercaban al mar, ya no solo en los momentos de vacaciones o algo así, sino en general a los intereses y los valores del mar, que son muchos
y que en buena medida le daban a Yugoslavia una posibilidad real de salida al Mediterráneo y de integración relativa con el resto del mundo. Es decir, una relación más fluida con Italia, una relación más fluida con Grecia, la posibilidad incluso de reconciliarse con el mundo germánico. De todo eso hablaba Milosevic, pero cuando actuaba a favor de los serbios de manera muy partidista, de manera muy injusta y enardeciendo progresivamente, sobre todo a los croatas, que como ya hemos visto, no están para aguantarse eh, esas complicaciones. Durante 10 años, entre 1980 y 1990, gobernó Slobodan Milosevic a Yugoslavia, pero ya no era la Yugoslavia de Tito, era una Yugoslavia dividida, sectorizada y en buena medida ansiosa de que hubiese algún factor que les permitiese declarar la independencia, sobre todo a eslovenos y croatas y después a los demás. Eh, la verdad es que en 1985, cuando subió al poder Mikhail Gorbachev, 1984, 1985 subió al poder Gorbachev. La verdad es que el tinte, el tono de la famosa perestroika, la palabra perestroika significa reestructuración, y sobre todo la palabra que fue más importante en los tiempos de Gorbachev, que fue eh, la palabra, ahorita se me escapó, ahorita tanto prepararla y no. Eh, que significa, una palabra rusa que significa transparencia. Eh, con esa política de transparencia, en realidad, Gorbachev revolucionó a la Unión Soviética y eh, revolucionó también el universo y el pensamiento eh, en el que fue posible que un mundo nuevo se abriese para todos los eslavos, ¿no? Porque al aparecer la transparencia en ruso, glasnost, no podía acordarme, la palabra clave que realmente dio el golpe de muerte a la Unión Soviética fue la palabra glasnost, que significa, incluso más que perestroika, que significa reestructura, significa transparencia. El glasnost fue tomado en Yugoslavia mucho más en serio que en la propia Unión Soviética. Y eso implicó esa transparencia, que se conocieran las verdaderas cifras, que se vieran las preferencias de Milosevic por los serbios, que en un aspecto y en otro el manejo de los presupuestos era claramente parcial a favor de los serbios y que croatas y eslovenos y otros yugoslavos estaban siendo sacrificados por, por ese capricho, y esa vocación de Glasnost fue tan fuerte que prácticamente derribó a Slobodan Milosevic. De manera que en 1988, es decir, cuando la situación se había complicado bastante para Gorbachev, cuando la perspectiva de un glasnost militante estaba produciendo una Unión Soviética en profunda crisis, ya Yugoslavia se encontraba al borde de la secesión. Es decir, los eslovenos y los croatas estaban dispuestos a conformar alianzas entre ellos si era necesario para derribar a Slobodan Milosevic. Eso anticipó en buena medida lo que habría de venir en los 2 años siguientes, cuando en 1989 los acontecimientos de Alemania Oriental, que fueron al principio de corte puramente administrativo, etcétera, marcaron la caída del socialismo real o el comienzo de la caída del socialismo real. Los yugoslavos ya estaban listos
para ejecutar esa, esa transición y ese glasnost, esa transparencia del modo más flagrante, del modo más contundente que fuera posible. La caída del socialismo real se debió fundamentalmente al hecho de que la mayor parte del socialismo se había construido sobre bases económicas muy frágiles y sobre unas bases políticas que se basaban únicamente en el amedrentamiento y el chantaje a las poblaciones obreras. Como ya se había visto con el sindicato Solidaridad de Polonia, de Lech Walesa, como ya se había visto Solidarnosc, como se dice en polaco, eh, entre 1988 y 89 se juntaron una serie de factores de contradicción que hicieron insostenible el socialismo real. Como lo dice Rudolf Baro en un libro que se llama La Alternativa o La Otra Alternativa. Rudolf Baro era un alemán oriental que hizo un análisis, un libro de 400, 500 páginas, en donde mostraba cuáles eran las contradicciones por las cuales no era sostenible en el largo plazo el comunismo tal como lo había diseñado y ejecutado la Unión Soviética, y por eso la posibilidad de precipitarse en el vacío pues resultaba plausible y en el año 89 ya inobjetable. Pues los que más en serio se tomaron la caída del socialismo real fueron los alemanes orientales y los yugoslavos, es decir, los yugoslavos no serbios. Entonces, en el año, no, en el año 89, en noviembre de 1989, cuando cae el muro, aquí va la misma previsión que se hace siempre, que el socialismo no cayó porque cayera el muro de Berlín, sino lo contrario. El muro de Berlín cayó porque el socialismo real se encontraba en ruinas. Eso se volvió al día siguiente algo muy importante en Yugoslavia, es decir, desde 1989, desde noviembre del 89, ya quedó muy claro, sobre todo para los eslovenos, en primera instancia, que se demoraron 10 días en ejecutar los factores de su independencia, el comienzo de 1990, eh, y para los croatas, que pensaban que, aunque había que combatir quizá en Krajina contra los serbios, la independencia de Croacia era una realidad inobjetable. Como se ve aquí en la foto de la izquierda, la bandera resulta pues rota y la unidad de la confederación, porque los eslovenos hacen uso de este principio constitucional que les permite separarse de la Confederación Yugoslava a comienzos de 1990 sin que las tropas serbias puedan hacer mayor cosa. Milosevic intenta, pero se da cuenta muy pronto que tendría que hacer una masacre descomunal porque el 98% de los habitantes de Eslovenia son eslovenos que querían la independencia. Es decir, no había colonias serbias. En Croacia las cosas son un poco más difíciles. Hay un 10 o 15% de serbios viviendo en Croacia, especialmente en la región de Krajina, en la región fronteriza. Pero la mayoría de los croatas, que como vemos hoy, en ese momento eran unos 7, 8 millones, hoy son 10 millones, y la mayoría de los croatas querían la independencia también. Entonces, a pesar de que hubo bombardeos incluso un poco apocalípticos sobre la ciudad, como se ve en la ciudad de la más bella ciudad de Dalmacia, la ciudad de Dubrovnik, eh, a pesar de esos bombardeos, fue inevitable la independencia croata. Es decir, con Eslovenia duró 10 días, con Croacia duró unos 8 meses, más o menos, durante el año 1990. La guerra de independencia de Croacia frente, o de secesión de Croacia frente a Serbia. Entonces, el propio Milosevic tuvo que aceptarlo como un hecho cumplido, como un fait accompli, tanto la independencia eslovena como la independencia croata. Y aunque hubo pues reanudación de las hostilidades y algunos 2.000 o 3.000 muertos en la región de Krajina, lo cual no es poca cosa,
la verdad es que la guerra poco a poco fue poniéndose claramente a favor de los croatas y por tanto la independencia de Croacia también se consideró algo inevitable durante el año 90. Como se ve aquí, esta es la fijación de las fronteras y lo que habrá de conducir a la descomposición de Yugoslavia. Aquí se ve el reino en el año 19, en la izquierda, en el centro se ve la situación después del año 45, es decir, en el año 46 cuando Tito toma el poder de Yugoslavia, y ahí se ve en el año 92 lo que ha quedado después de las guerras. Lo primero, Eslovenia y Croacia, como digo, junio del 91 ya oficialmente la propia Serbia tiene que reconocer, y la Unión Europea también reconoce, porque una de las condiciones fundamentales para el establecimiento de un Estado nuevo, en contraste con los estados que han existido en el pasado, es, además del territorio, la población, la economía, el reconocimiento y las Fuerzas Armadas también, la posibilidad de unas Fuerzas Armadas independientes o propias, el reconocimiento por parte de otros estados. Austria y Alemania, después Italia, se apresuran a reconocer la independencia de Eslovenia en junio del 91 y unos días después la independencia de Croacia. Ya reconocidas la independencia de Eslovenia y de Croacia en junio del 91, lo que pueda hacer Serbia por tomarse eso a la fuerza resulta muy poco. Eh, Aquí se ven los enclaves serbios en Croacia, un mapa muy interesante, porque los serbios no estaban, digamos, homogéneamente distribuidos en territorio croata, y por eso limpiar esos, con la famosa limpieza étnica y sangriento por parte de las tropas croatas que combatían básicamente no al ejército serbio directamente, pero sí a las milicias serbias, porque Slobodan Milosevic fue muy bueno en conformar grupos paramilitares, como se diría en Colombia, es decir, milicias serbias que estaban bien armadas y que eran muy crueles, muy brutales, y que producían, sobre todo en los pequeños pueblos, masacres sin precedente. Por eso la región de Krajina fue tan golpeada durante el año 90 y 91, hasta que finalmente la inmensa mayoría de los serbios que quedaba en Croacia hizo la paz o migró hacia Serbia de regreso de los enclaves en donde vivía. Porque estos enclaves los había creado Tito precisamente para disminuir las tensiones propias de la guerra durante el periodo en el que él gobernó. El caso es que en el mapa de la derecha se ve cómo quedó Yugoslavia después de la guerra. Aquí en este mapa, sí, ahí está los enclaves como lo hemos visto. Una de las claves fundamentales que habría de marcar la guerra de Bosnia, Ciertamente. sí señora, para entender la guerra de Bosnia, lo más importante es ver dónde vivían los serbios. Es decir, los serbios que vivían fuera de Serbia, dónde vivían. Porque Milosevic se preocupó mucho porque no hubiera muchos croatas ni muchos eslovenos viviendo en Belgrado o en Serbia. De hecho, la mayoría se había ido tras la muerte de Tito. Entonces, lo que importaba era dónde había milicias que pudieran marcar el destino de la sociedad croata, eh, de la sociedad serbia después de la guerra. La guerra en realidad tuvo como escenario preferencial a Bosnia-Herzegovina, porque Bosnia sí era un país dividido entre minorías serbias importantes, minorías bosnias musulmanas y minorías croatas. Ahí se ve en los mapas, en el mapa de la izquierda, lo más importante. Lo que es azul son las minorías croatas. Lo que es verde son las minorías serbias.
que están ligadas al mundo central del país. Eh, Serbios en rojo, croatas en azul y los bosnios musulmanes en verde. Entonces los bosnios musulmanes son en verde. Y alrededor del norte y del este de Bosnia-Herzegovina, las milicias serbias. Entonces se inició una guerra de limpieza étnica, es decir, tratar de consolidar los tres ejércitos, el ejército croata, el ejército bosnio musulmán y o las milicias bosnio musulmanas y las milicias serbias, consolidar el territorio para dividirlo en tres. Pero como esa frontera estaba recién creada y como era una guerra tan irregular, pues el problema era quién iba a controlar la ciudad de Sarajevo. En principio, Sarajevo estaba en manos de bosnios musulmanes y parecía que eso estaba suficientemente claro, pero para los serbios no era suficiente y por tanto atacaron la ciudad de Sarajevo, como se ve en estas fotos, causando alrededor de unos 25.000 o 30.000 muertos civiles, además de las milicias que murieron con los combates. La mayor parte de las milicias serbias eh, estaban signadas por un flagelo muy cruel que era los francotiradores. Es decir, había ejércitos importantes y brigadas de francotiradores, sobre todo serbios, matando musulmanes, al principio solo soldados, pero después incluso muchos civiles, niños, mujeres, ancianos. Por eso el jefe eh, de las milicias serbias en, en esa guerra, en esa guerra de los años 90, pues habría de ser uno de los Ratko Mladic, se llamaba Ratko Mladic, y Arkan, el famoso Raznatovic, también formó una guardia voluntaria serbia. Entonces, Raznatovic y Mladic, que se ve aquí en el centro de la foto de arriba, ese es Ratko Mladic, pues habría de ser el factor del genocidio de los bosnios musulmanes más dramático durante los años 90, hasta el 90-94. Dibjak y sobre todo el apoyo que le daba Milosevic. Dibjak y Milosevic eran como los proveedores de armas de Ratko Mladic y por eso siempre tenía nuevos hombres, siempre tenía nuevas armas, incluso tanques y algún material, digamos, privativo del ejército serbio que atacaba en Sarajevo y en las ciudades cercanas. En ese orden de cosas, Radomir Putnik y Dibjak y Ratko Mladic se convirtieron muy pronto en criminales de guerra, es decir, en personas que dirigían milicias que mataban inocentes, civiles inocentes, sobre todo luchadores bosnios muy mal armados, que tenían a veces algunos rifles y algunas bombas y algunas granadas, pero que no podían defenderse frente a los rifles de largo alcance y a los AK-47 que tenía en gran profusión Ratko Mladic. Por eso la guerra fue desigual, por eso duró tanto tiempo y por eso la mayor parte de las víctimas, la inmensa mayoría de las víctimas, fue bosnios musulmanes. Es cierto que también murieron muchos serbios, sobre todo de mano de los croatas. Los croatas en buena medida no podían dejar de pasar la oportunidad de matar a algunos milicianos serbios. Eh, pero los croatas tampoco eran aliados, por lo menos no eran aliados confiables de los luchadores bosnios musulmanes. Lo que sí estaba claro era que eran enemigos de los serbios.
Si no hubiera sido por la resistencia croata, probablemente el equilibrio de fuerzas había sido demasiado desigual y quizá todos los bosnios musulmanes o la inmensa mayoría habría muerto bajo las balas y las milicias de Mladic. El caso es que el gran responsable de estos crímenes, a pesar de que los milicianos lo hacían, digamos, a nombre de cierta condición privada, fue Slobodan Milosevic. Esa fue la razón por la que hubo tantos muertos y por la que la guerra en Bosnia duró 3 años y medio, 4 años, siendo pues absolutamente funesta, sobre todo para la población musulmana, como se ve aquí en la foto del camión de Naciones Unidas frente a la mezquita destruida en la ciudad de Sarajevo. Los acuerdos de Dayton en el año 95, durante el primer gobierno de Bill Clinton, mostraron un poco el interés de todos los actores por firmar una paz apresurada, como se ve ahí en la foto de arriba, personajes como Felipe González, Jacques Chirac, Helmut Kohl, John Major, eh, acompañaron, ¿no? Y por supuesto Bill Clinton acompañando la firma entre Milosevic y los partidarios de la paz en Bosnia, los nuevos presidentes de Bosnia, que eran dos, justamente el de la República Srpska, es decir, la República de origen serbio, que es la gris que se ve ahí, y la Federación de Bosnia y Herzegovina, que era de naturaleza musulmana. Como se ve en los acuerdos y en el mapa de la derecha, la ciudad de Sarajevo quedaba en las dos orillas, la orilla de Bosnia y Herzegovina musulmana y de la República Srpska. Por eso los acuerdos se consideraron, pues, digamos, una manera tangible de hacer una paz imperfecta en un país que de todos modos estaba asignado por una violencia y en donde era preferible, como en los acuerdos colombianos, eh, un mal pleito, perdón, un mal acuerdo que un buen pleito. Eh, Sin embargo, ya quedó muy claro en los acuerdos del 95 en Dayton que el que era el verdadero némesis, la verdadera némesis del conflicto era Slobodan Milosevic. Por eso los años que siguieron, 96, 97, 98, vieron el deterioro y la caída incluso dentro de la propia Serbia de la legitimidad de Milosevic, que habría de ser ya juzgado en el siglo XXI como un gran criminal de guerra, como un sujeto que patrocinó los crímenes cometidos en Bosnia que causaron la muerte, como digo, por lo menos a 30.000 personas y quizá a muchas más según otras fuentes de conflicto. El caso es que esa paz imperfecta de Dayton del 95 eh, no se ha revisado todavía hasta el momento, 30 años después, pero ya hay unas formas, digamos, mestizas a través de las cuales ha sido posible que la ciudad de Sarajevo vuelva a la normalidad y que el dominio de las dos etnias que dirigen fundamentalmente a Bosnia y Herzegovina, que en realidad hablan la misma lengua, pero que practican religiones diferentes, ese tipo de cosa se vuelva más moderada y más sobria y más razonable en las ciudades más importantes de Bosnia, por ejemplo, Mostar o Tuzla, que fueron brutalmente golpeadas por las milicias serbias, Tuzla o Mostar. En Sarajevo, como les decía, está muy cerca de Visegrad. Visegrad es esta ciudad donde queda el puente Sokolovic, el puente sobre el Drina, que ya desde el siglo XVI había marcado un destino de unión y también de confrontación, cuando los turcos se hicieron dueños del territorio de los Balcanes. Por eso, esta región consagra
pues una gran cantidad de su energía a la paz. En verdad, porque ha sufrido siglos de guerra, de contradicciones y dificultades que en verdad nunca se solucionan completamente. Listo. La reconstrucción de Bosnia se hizo con ayuda de Naciones Unidas y con la ayuda de la Unión Europea a partir del año 2005. Es cierto que buena parte de lo que hoy se ha reconstruido y se encuentra en muy buena condición, pues la verdad no es igual a lo que había antes, pero simplemente ha modernizado, ha permitido una modernización de la sociedad bosnia-herzegovina que no hubiera sido posible, no solo sin la ayuda de Naciones Unidas y de sus comisiones, y sin la ayuda de la Unión Europea, sino sobre todo sin el apaciguamiento que siguió a la caída de Slobodan Milosevic. En realidad, nada de esto se hubiera podido hacer si Milosevic y Mladic y otros personajes de este tipo hubieran continuado haciendo daño a la población de Bosnia y Herzegovina. Entonces, hoy en día se ve como una victoria de la paz, de la moderación y como la aparición, obviamente, de una generación nueva que ya no se interesa particularmente en aquello que fue objeto de tan fatídicos combates y conflictos. Como se ve, pues la ciudad de Sarajevo y Mostar y Tuzla y otras ciudades han sido reconstruidas casi completamente. Incluso el famoso puente de Mostar, que hoy es el símbolo de reconciliación eh, después de la guerra. Reconstruir un puente pues toma unos pocos meses, pero en verdad las heridas que han quedado en la sociedad bosnia-herzegovina pues son muy grandes, especialmente entre la población musulmana. No obstante, el Islam que ellos predican y practican es muy moderado. Se ha podido rehacer buena parte de lo que eran los escenarios de vida y reconstruir los que fueron los escenarios de muerte, que en mezquitas, en iglesias, en tantos lugares, fueron sacrificados brutalmente por la guerra. Hay otro problema muy serio en los Balcanes que todavía no se resuelve, que es el problema de Kosovo, de la nación kosovar, como se llama. Kosovo corresponde a la región sur de Serbia, como se ve en el mapa, y además, lo más importante de Kosovo es que es un país de etnia albanesa, es decir, el país que queda al suroeste. Albania toca ahí en la frontera occidental de Kosovo y la población de Kosovo, que es de unos 2 millones de personas aproximadamente, 2 millones y medio, habla albanés y pertenece a etnias albanesas. La capital de Kosovo se llama Pristina. La ciudad de Pristina fue objeto de ataque cuando terminó la guerra de Bosnia en el 95. Pues para sacarse el clavo, Milosevic, que todavía gobernaba en Serbia, atacó a los kosovares con intención, igual que en el caso de Bosnia, de hacer una limpieza étnica y obligar a punta de plomo a los kosovares a irse refugiados a Albania. Algunos lo hicieron, pero la inmensa mayoría se quedó a enfrentarse valiente y además inermes frente a los serbios. Pero como ya la legitimidad de los serbios estaba tan diezmada, a pesar de que hubo ataques y muertes impunes por parte de los serbios contra los kosovares, muy pronto Naciones Unidas optó por la creación de una milicia de paz y por condicionar cualquier tipo de ayuda o de respeto e incluso por invadir y por bombardear la ciudad de Belgrado y responder a los ataques con armas. Hubo una comisión de Naciones Unidas, perdón, de la OTAN
con apoyo de los Estados Unidos, en ese momento de Tony Blair y de otros personajes sobre todo del Reino Unido, y otros países de la OTAN respondieron al fuego de Milosevic y bombardearon o contrabombardearon la ciudad de Belgrado, lo cual, como ya se ve, deslegitimó dramáticamente a Milosevic. Al ver que Occidente respondía frente a las agresiones a Kosovo, se creó esta comisión CAPEFOR, se llama, de Naciones Unidas, la Comisión para la Protección de Kosovo. Y con tropas internacionales de la OTAN y de la Unión Europea, y de Naciones Unidas en general, incluso con tropas provenientes de países muy distantes, esta comisión por Kosovo ha actuado en los últimos 20 años, desde el año 2004-2005, protegiendo a Kosovo de las agresiones serbias. Entonces, aunque no ha sido aceptada la independencia de Kosovo, ni todavía es una nación recibida oficialmente en el seno de Naciones Unidas, de facto, hace 20 años existe la nación kosovar o la República de Kosovo o República Kosovar con capital en Pristina. Y algún día, seguramente, cuando se consoliden las reclamaciones de Serbia sobre el territorio kosovar, cuando se le dé algún tipo de contraprestación o de beneficio al Estado serbio por el territorio que perderá, seguramente será algún día una realidad la independencia kosovar. Eh, de manera que las milicias que hoy combaten y que defienden de modo heroico a Kosovo, pues algún día serán las tropas oficiales de una nación kosovar, que probablemente exista dentro de algunos años. El caso es que esas condiciones, esas batallas, esas contradicciones continúan en teoría, mientras que, o continuarán en teoría, mientras que Serbia se sienta despojada de manera, porque una cosa era conformar la confederación de la que se separaron todos, incluso Montenegro, porque Serbia y Montenegro estaban unidas hasta 2017, 2018, y ya se separaron definitivamente. Con lo que Serbia quedó otra vez atrapada tierra adentro en un territorio sin salida al mar. Pero la pérdida de Kosovo no la quieren aceptar, todavía sigue siendo pues un objeto radical del nacionalismo serbio el no aceptar la independencia kosovar, y por eso es que es un asunto todavía no resuelto. Como puede verse, muchas gracias, como puede verse un poco a modo de conclusión para que esto no sea eterno, eh, vean ustedes que los Balcanes es una región signada, marcada por los conflictos y que desde la antigüedad hasta el presente ha tenido siempre una razón u otra para combatirse y para poner en escena esta violencia atávica de la que hablaba eh, al comienzo, cuando empecé a hablar sobre esta materia, que eh, tantas personas como el profesor de Dreconia, que fue un austriaco, profesor mío hace muchos años, decían que este era uno de los escenarios del mundo, junto con el marco palestino-israelí, en donde la violencia no tenía estrictamente ni una motivación política ni una motivación económica, sino que era el conjunto de una serie de, digamos, intolerancias que estaban muy vinculadas a la vida cultural en sí misma de la sociedad balcánica y que probablemente no han sido abandonadas nunca y nunca lo serán del todo. Lo cierto es que hoy nadie habla del tema. Pasa como en muchos países que se crea una paz tensa justamente porque se hace el silencio sobre la materia, pero eso no quiere decir que todos los asuntos estén resueltos, que todas las inquinas y los odios y los resentimientos, todavía mientras haya gente viva que participó de estos conflictos o que los sufrió, que tiene dolientes muertos en el conflicto, pues seguirán las tensiones, los resentimientos, los reproches, probablemente durante muchos años.
Como ven ustedes, y para que quede como última palabra, la verdad es que visitar ese país, esos países, es un extraordinario privilegio. Es una oportunidad de entender el mundo y el mundo europeo, incluso una parte del mundo más sensible de Europa, que es muy distinto a visitar Suiza o Suecia o Francia. Es decir, uno se da cuenta de las fronteras de Europa, de las fronteras religiosas, de las fronteras lingüísticas, de las fronteras políticas, de todas las grandes dificultades que hicieron de Europa un territorio tan inestable y que todavía tiene, por decirlo así, las últimas heridas abiertas. Y estas heridas abiertas las van a visitar ustedes y las van a tener la oportunidad de verlas de primera mano y de profundizar en la comprensión de una cosa que probablemente no se olvida nunca. Muy feliz viaje. Gracias.